Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Él es mi oración del Padre Nuestro por ustedes. Que Él, en la persona del Espíritu Santo, abra e ilumine su entendimiento para que usted entonces sepa hacer su elección correcta. La Biblia dice, Pablo dice, que el Dios de este siglo cegó los entendimientos del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que el diablo ha trabajado fuertemente para cegar, para dejar a la persona ignorante, para hacer que las personas continúen ciegas, perdidas en sus delitos y pecados. Porque el día en el que se les abran los ojos, entonces entenderán, caramba, ahora sé lo que tengo que hacer, y tendrán coraje para hacerlo. Que sea así con usted, amiga y amigo. Que el Espíritu Santo abra sus ojos, los ojos del entendimiento, para que usted sepa lo que es correcto y lo que es incorrecto, y tome la decisión correcta y haga la elección correcta para su vida. Muy bien, hablando de eso, me gustaría tratar un tema pero muy susceptible, muy sensible. Yo sé que muchas personas incluso nos condenan por hablar de la manera como hemos hablado con respecto a aquellas personas que forman parte de la iglesia física, de la iglesia institución. La iglesia institución es la iglesia universal del reino de Dios, es la iglesia A, B, C, D, en fin, son las iglesias institucionales. La iglesia del Señor Jesús es espiritual. Está formada por un cuerpo cuyos miembros son los nacidos del agua y del Espíritu Santo. Es el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia del Señor Jesús aquí en la tierra es el reino de Dios y está formada exclusivamente por personas que fueron nacidas del agua y del Espíritu Santo. Son personas de Dios, son los hijos de Dios. Sin embargo, lamentablemente, dentro de las iglesias físicas, de las iglesias institucionales, existen muchas personas como dracmas perdidas. Están en la iglesia, forman parte de los oficios de su iglesia, están trabajando en sus iglesias, en sus respectivas denominaciones, pero lamentablemente no nacieron del agua y del Espíritu Santo. No nacieron. ¿Fueron bautizadas en las aguas? Sí fueron. Pero el bautismo es aquel bautismo en el que la persona entró pecadora y salió pecadora, continuó viviendo en el pecado. Y no fueron bautizadas, obviamente, con el Espíritu Santo. Entonces son personas que considero dracmas perdidas. Dracmas perdidas. Recuerda cuando Jesús dijo, procurad o buscad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces existen muchas ovejas perdidas de la casa de Israel. También existen muchas dracmas perdidas dentro de las iglesias evangélicas. Personas que
forman parte de la iglesia, son evangelizadoras, son obreras, son pastores, obispos, esposas de pastores, de obispos, miembros activos dentro de la iglesia o dentro de las iglesias. Sin embargo, no nacieron del agua y del Espíritu Santo, no entraron en el reino de Dios. Y debido a eso, no son hijas de Dios, obviamente. Claro, no nacieron del agua ni del Espíritu Santo, entonces no son hijas de Dios. Pero ellas, y ese es el gran peligro, y es eso en lo que quiero trabajar, en lo que quiero hacerle entender, porque yo personalmente, durante unos 2 años, permanecí siendo una dracma perdida dentro de una denominación evangélica muy buena, excelente, era muy buena, pero yo era una dracma perdida. Yo oía la palabra, oraba, aceptaba a Jesús, me gustaba todo. Yo era incluso, digamos, leal en la iglesia, pero no había nacido de nuevo. Por lo tanto, no era hijo de Dios. Y debido a eso, por no haber nacido de Dios, no tenía certeza de mi salvación. Entonces, cada vez que el pastor decía, ¿quién quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Allí estaba yo, con el brazo extendido, yo quiero. Permanecía de pie, recibía la oración, me sentaba, salía de la iglesia y afuera seguía viviendo como un hijo de las tinieblas, como hijo del diablo, porque hacía lo que al diablo le gustaba y yo andaba en el pecado. Bien, así son muchas personas, dracmas perdidas. Jesús dijo, son dracmas perdidas. Dracma perdida es esa persona que se encuentra dentro de la iglesia, es una persona activa en la iglesia, pero no nació del agua ni del Espíritu Santo. Y quiero que usted entienda este versículo que va a aclarar bien esa situación. Jesús dijo así, presta atención a lo que Jesús dice. Esto es muy importante. Aquí está escrito, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Pedro dijo así, pero Jesús dijo así. Él mandó que se predicara el Evangelio. Y él dijo las siguientes palabras. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea, así él dijo, el que crea. Yo creo, obispo. ¿Cómo cree usted? Esa es la pregunta. ¿Usted cree solo en la teoría o cree en la práctica? Porque si cree en la teoría, usted no cree realmente, lo hace de forma simple, pero no de verdad, porque cuando la persona cree realmente, se casa con Dios, obedece la palabra. Aunque tenga que sacrificar su vida y realmente tiene que sacrificarla, ella acepta el compromiso con el Señor Jesús. Entonces creer es entregarse, es obedecer la palabra de Dios. Él dijo así, el que crea, obviamente en el Evangelio del reino de Dios, y sea bautizado, será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. De eso no tengo dudas. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, cuando la persona cree en el Evangelio,
cuando cree en el Evangelio, ella obedece al Evangelio, obedece. ¿Quién cree en Jesús? Cree en su palabra, obedece. Cuando obedece a Jesús, obedece la palabra. Cuando ella obedece la palabra de Dios, obedece a Jesús. Pero lo que llama la atención es que aquí responde a aquella pregunta que muchas personas hacen. Obispo, caramba, ya fui bautizado en las aguas, ya hice el ayuno de Daniel, hoy estoy haciendo el ayuno de Daniel, pero ¿qué sucede? Ya lo hice varias veces y no sucedió el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué no sucedió? Porque no hubo un arrepentimiento. Es eso. Yo también pasé por ese proceso. Yo había aceptado a Jesús varias veces, incluso había sido bautizado en las aguas, pero no me había arrepentido. Entonces no funciona. Las promesas de Dios funcionan con una condición: si usted obedece. Si no obedece, no hay manera, no hay salvación. Dios le dice eso con claridad al pueblo de Israel. Vean, cuando entren en la tierra prometida, hay allá dos montes. Un monte se llama Gerizim, es el monte de la bendición, y el otro monte se llama Ebal. Los dos están juntos, y hay un valle entre ellos. Entonces estos montes serán como testigos. El monte Gerizim, que es el monte de la bendición, es para los obedientes a mi palabra. El monte Ebal, que es el monte de la maldición, es para los rebeldes, los desobedientes. Entonces, si obedezco, estoy en el monte Gerizim. Si no obedezco, estoy en el monte Ebal. Así es usted. Así son todas las dracmas perdidas. Verdaderamente son personas que están en el monte Ebal, el monte de la maldición, porque incluso dentro de sus iglesias, de sus denominaciones, están sufriendo demasiado, mucho realmente, porque sufren en el matrimonio, sufren en la vida espiritual, sufren en la vida sentimental, sufren en la vida económica, en todos los aspectos sufren. Viven siendo castigadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de estar dentro de una denominación, de cantar, de alabar a Jesús, de llorar delante del altar, a pesar de eso, ellas están perdidas, son dracmas perdidas. ¿Por qué? Porque cuando salen de la iglesia, cuando salen de aquel clima, de aquel ambiente emotivo, de aquel ambiente de mucha sensación, la persona afuera no tiene sensación, no hay canción, no hay sentimiento. Ella tiene que enfrentar al diablo. Y si no fuera nacida del agua y del Espíritu Santo, no vence, es fracasada. Entonces carga consigo ese sentimiento. Adentro de la iglesia siento paz. Fuera de la iglesia, mi vida es una maldición, es un infierno. Esa es la realidad. Ella no dice eso, no le dice eso a los demás, pero ella sabe que ella no nació de Dios, porque quien nace de Dios, disculpe, me estoy riendo aquí porque me da gozo y alegría hablarles, anunciarles el evangelio que salva. Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré, esa agua se convertirá en él en una fuente. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, se convierte en una fuente, sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia,
sea en el trabajo, sea en la calle, cualquiera que sea el lugar donde esté, es una fuente. ¿Por qué? Porque nació del agua y del Espíritu Santo. Murió para el mundo. Cuando la persona nace del agua, es aquella persona que fue sepultada, su vieja naturaleza fue sepultada y nació, tiene una nueva naturaleza y nació del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo la generó como espíritu. Quien nace de la carne es carne y quien nace del Espíritu Santo es espíritu. Entonces ella carga consigo la naturaleza divina, la naturaleza del Espíritu Santo, que es espíritu o espiritual. Pero si eso no sucedió, ella es una dracma perdida. Ella puede ser misionaria, puede ser profeta, profetisa, puede tener dones, puede ser una criatura activa dentro de su denominación, pero todo eso no pasa de ser una simulación. Todo eso no pasa de ser un fingimiento. Esa es la realidad, porque ella sabe que no nació de Dios. Sabe que no nació de Dios porque su carne es débil todo el tiempo. La carne de ella solo no es débil dentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia la carne vive. Vive en la carne, esa es la realidad. Entonces, amiga y amigo, evalúe su condición espiritual. Evalúe su posición. Porque no es la iglesia, no es el pastor, no es delante de los miembros. Usted tiene que cuidar de su alma, porque si no está totalmente entregada, no solo dentro de la iglesia, sino todo el tiempo, 24 horas por día. Quien es de Dios 24 horas por día, en cualquiera que sea el lugar, estando o no en el ayuno de Daniel. Donde quiera que haya, que ella vaya, es nueva criatura. Entonces solo pertenecen al reino de Dios las personas que nacieron de Dios, que nacieron del agua y que nacieron del Espíritu Santo. Es lo que Jesús dijo. El que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entrar. Entonces esas personas dracmas perdidas o perdidos de la casa de Israel, ovejas perdidas de la casa de Israel, no pertenecen a la iglesia espiritual, a la iglesia invisible, al reino de Dios. El reino de Dios es un reino invisible. Usted lo está viendo. Yo no veo el reino de Dios, pero el reino de Dios está en mi interior. Yo no tengo ojos dentro de mi ser. Tengo ojos fuera de mi ser, pero percibo que tengo el reino de Dios. Está en mi interior. ¿Por qué? Porque mi carácter cambió, mi vida cambió interiormente. ¿Por qué? Porque yo nací del agua y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me confirma eso. No necesito que nadie venga y me diga, el obispo es de Dios. No, si usted dice que soy de Dios o dice que no soy de Dios, si usted me bendice o me maldice, no hace ninguna diferencia. No hace ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo testifica, es decir, confirma en mi interior que soy hijo de Dios. Yo no soy dracma perdida, yo era dracma perdida. Pero un día la ficha cayó, Dios abrió mis ojos espirituales, yo vi mi pecado y me arrepentí. Yo me arrepentí porque mientras estaba en la iglesia practicando la religiosidad, practicando la doctrina de la iglesia, yo creía que era de Dios, pero no lo era. Yo era una dracma perdida. Era una oveja perdida dentro de la casa de Israel. Y eso me hacía
vivir una doble vida. Dentro de la iglesia era una cosa y fuera de la iglesia era otra cosa. Entonces, amiga y amigo, no estoy diciendo esto para criticar a quien quiera que sea, nada de eso. Yo digo esto predicando la palabra que Dios me ha dado. Él dijo que si no hay conversión, o mejor dicho, arrepentimiento, no hay bautismo con el Espíritu Santo. No hay bautismo con el Espíritu Santo. Entonces no sirve que usted haga el ayuno de Daniel y que no se haya arrepentido o que no se arrepienta de sus pecados, porque yo no me había arrepentido de mis pecados. Esa es la realidad. Hasta el momento en el que vi mis pecados, el Espíritu Santo me los mostró y entonces yo me arrepentí. Y entonces Él me mostró a Jesús, mi Salvador, que me lavó de mis pecados. Entonces primero usted tiene que arrepentirse. Arrepentíos, dice Jesús. El mensaje del Señor Jesús es arrepentíos, arrepentíos, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el arrepentimiento, obispo? ¿Qué es el arrepentimiento? Mañana voy a hablar sobre el arrepentimiento, sobre qué significa arrepentirse, ¿está bien? Que no es una emoción, sino una actitud. Vamos a hablar más mañana sobre ese tema, el arrepentimiento, porque muchas personas sienten remordimientos, pero no se arrepienten. ¿Está bien? Vamos a continuar en el ayuno de Daniel. Hoy es el segundo día, gracias a Dios. Usted que está firme en el ayuno, caramba, gracias a Dios. Vamos hacia adelante, pero no se olvide, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay bautismo con el Espíritu Santo. Sin arrepentimiento, la persona continúa siendo dracma perdida, como una dracma perdida dentro de la casa de Dios. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.